si viene... Ah, no, Charles. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar con la clase de epicureísmo. Y pues primero lo que ya les mencionaba ahorita a algunos de aquí. Esta clase la estoy dando por Fundación BBVA, que me dio una beca y pues me están pidiendo dar este tipo de servicio social, voluntariado, apoyo. Entonces, por eso voy a estar grabando, para que quede constancia de que está grabándose, de que está sucediendo la clase. Y pues, bueno, nada más en agradecimiento a ellos. Pues bueno, quise empezar poniendo esta imagen tanto en la imagen de difusión como aquí en la presentación, porque esta imagen, le comentaba a Gonzalo ahorita, tiene algo yo creo de simbólico, o nosotros podemos meterle algo de simbólico. Es un resto de un gran muro. ¿Qué onda? Es un resto de un gran muro, que un epicurio que se llama Diógenes de Manda, como 400 años después de que viviera Epicuro, mandó a hacer. Haz de cuenta, él era un viejo rico ya a punto de morir, tenía ciertas enfermedades, y como legado para la gente quería dejar inscrito en una pared de un pórtico textos sobre epicureísmo. Entonces han intentado reconstruir esta pared y aquí tienen pues las divisiones. Aparentemente Cámara Riva, que es el mero extremo de 90 metros de alto, dice, estaban textos sobre la vejez, porque Diógenes, les digo, era viejo, y había una opinión muy común de que era ser malo ser viejo y la gente tenía de llegar a esa etapa. Incluso Sócrates en su apología, pero escrita por Genofonte, no la de Platón, dice otros motivos por los cuales no le importa morir. En la apología de Platón, si algunos recuerdan, pues es que el tipo no teme a la muerte porque no sabe nada sobre ella, puede que no sea un mal, ha vivido bien, pero acá en la de Genofonte dice en parte esto, pero también dice, no, pues como ya estoy a punto de hacerme viejo, quiero evitarme dolores de vejiga, de las piernas, entonces para evitar este gran mal que es la muerte, ya no quiero vivir, pues prefiero que me maten. Había una opinión muy difundida en Grecia y en Roma, al parecer, de que llegar a ser viejo era malo, como implicaba muchas enfermedades. Entonces Diógenes, como buen epicurio, se pone a atacar estas opiniones infundadas o prejuicios o falsas opiniones, como ellos los llaman, los epicúreos, en esta primera parte del mundo. Después empieza a introducir en textos de ética, de física, una carta de Epicuro a su mamá. Y pues les digo, esta imagen de mero arriba es un resto de lo que fue ese gran muro, que fue hace 2 milenios, quizá algo por el estilo, no sé. Pero digo yo que tiene algo de simbólico por el hecho de que fue una inscripción muy grande, tremenda, que apoyó quizá a muchas personas. No tenemos noticia de eso. No hay textos que digan de personas que dieron este muro, pero se sabe que existió. Y lo simbólico es cómo pasó de ser algo majestuoso a quedar así en restos varados por la tierra, que es lo que los epicúreos aceptaban que iba a pasar con todos en alguna ocasión, porque para los epicúreos todo está hecho de lo que son los átomos, que son estas partículas indivisibles que componen a los cuerpos, y pues piensen este cuadrado como si fuera un cuerpo, y el cuadrado, para ser como está compuesto de un montón de átomos. Ellos hacen la división incluso, o la aclaración, de que hay una palabra para lo que nosotros llamamos cuerpo, que es esto, le llaman carne, y una palabra para las demás cosas que les llaman ellos cuerpos. Entonces, nosotros vendríamos a ser carne para la terminología epicúrea y no cuerpo como usualmente nos decimos. Esto pues para decir que esto es cuerpo también. Entonces, para los epicúreos todo cuerpo está hecho de átomos y tiene también en sí cierta parte de vacío, porque todo está hecho tanto de átomos como de vacío. Entonces, para ellos, todas las cosas van a perecer en algún momento, van a, digamos, de tener esa unión que tenían sus átomos para estar muy juntos y se van a dispersar, de modo que estos pues se van a ir para acá, y al momento de que se dispersen pues ya no va a existir el cuadrado como tal, pero sí los átomos que lo componían, porque ellos intentan resolver un problema que había entre los presocráticos y los socráticos también posteriores a ellos, que era el problema del movimiento. Había algunos filósofos como Tales, Anaxágoras, Anaxímenes, perdón, que planteaban que todo cuerpo tenía una sustancia, digamos,
podía ser agua, podía ser aire, pónganle. Entonces, ellos decían que todas las cosas estaban compuestas de algo en específico. Que todo salía del agua y todo volvía al agua una vez que moría. Que todo era aire y volvía al aire una vez que moría, según ellos. Pero después, un filósofo llamado Parménides problematizó esto, diciendo que era extraño, casi contradictorio lógicamente, el que era contradictorio, casi lógicamente imposible, el que algo como agua pasara después a ser una mesa. ¿Por qué? Porque el agua vendría a ser agua, y al pasar a ser mesa, nosotros vemos que la mesa no tiene ninguna propiedad del agua, al menos no la percibimos ahí presente. Entonces es como si la mesa al final fuera un no ser agua, y pues para Parménides es imposible que algo sea y no sea a la vez. Es imposible también que de la nada salga algo, que de la nada salga un ser. Entonces, él ve que las explicaciones que dan estos filósofos son como insuficientes para explicar el cómo surgen los cuerpos y cómo se deshacen. Porque según dicen, todo sale del agua, pero ¿cómo es que todo sale del agua? Si el agua no tiene las propiedades que la mesa sí tiene y la mesa pareciera que no. Entonces, Parménides lo que hace es decir que el ser es y el no ser pues no es, lo cual puede parecernos pues un juego de palabras que quizá hizo un filósofo para entretenerse o algo, pero que tiene su sentido en este problema. Y a partir de esto, de decir que todas las cosas que existen no pueden surgir de un único principio, empiezan otros filósofos a responder con ideas distintas de cómo puede surgir la realidad. Surgió, por ejemplo, la idea de Empédocles, famosa, de que todo está compuesto de agua, tierra, fuego y aire. Todo, según ellos, estaba compuesto de estos 4 elementos, y las cosas tenían más cantidad de fuego y menos cantidad de estas 3, por ejemplo. Algunas podían ser que otras tuvieran más cantidad de tierra y menos de agua y de fuego, pero todas tenían estos 4 elementos, unos en mayor medida que otros. Entonces, ellos explicaban la variedad de las cosas ya con 4, no con un solo elemento. Y había fuerzas externas, como lo eran el amor, voy a poner un corazón, y el odio, que las separaban a ellas. El amor unía a la tierra, al aire, o la atracción, la amistad, algunos lo han traducido así. Y el odio en algunos ciclos, pues los alteraba y los dispersaba. Pero pues para los atomistas esto no parecía posible, porque igual que Parmenides notó con los otros, estos notaron que pues parecía poco probable que toda esta cantidad de cosas que nosotros vemos, como las sillas, las ventanas, las teles, surgieran a partir de esos 4 elementos. O sea, parece muy raro que de algo que es muy poquito pueda hacerse algo tan inmenso, o que de una pequeña variedad surja una gran variedad. Entonces, lo que hicieron los atomistas, Demócrito y Leucipo, fue postular que todo estaba hecho de átomos, pero que también estaba hecho de vacío. ¿Por qué? Porque Parménides había metido en un problema muy grande a todos. Al decir que todo lo que existe es ser, y que el ser es, y que el no ser no puede ser, entonces él postula que todo lo que es, pues es, les digo, y además ocupa todo lo que es un espacio, porque esa es una de las propiedades del ser, ocupar un espacio en el todo que hay. Pero si todo es y nunca puede dejar de ser, entonces pónganle ustedes que este es el todo, esta es toda la realidad que existe, y está ocupada por un montón de elementos que no pueden dejar de ser, y por lo cual pues no podrían moverse, ocuparían un espacio vacío para que pudieran moverse. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ocupa entonces la realidad un espacio vacío para moverse, o si queremos rechazar el movimiento, como lo hicieron Parménides y sus seguidores, podemos decir que todo lo que parece movimiento es una mera ilusión de nuestros sentidos, y que todo en realidad está estático, ocupando un espacio, porque no es posible que pues haya movimiento. Para que lo haya tiene que haber espacio, pero como todo es y no hay algo que no sea, pues todo está haciendo en montones de espacios y no hay cabida para que algo se mueva siquiera. Entonces los atomistas postulan que pues hay vacío, a través del cual puede moverse este átomo para acá y este para acá. Pero estos atomistas, Demócrito y Leucipo, postulaban que los átomos
se movían a manera de torbellino. Pónganle que así, y luego para acá, y luego otra acá, y este también así, así. Y eran estos movimientos que tenían los átomos que de repente podía coincidir que este chocara con este y ya se juntaran. Y luego otro con otro, y se podían juntar si estos átomos eran compatibles entre sí. Cada uno, según los atomistas, tenían formas distintas. Unos podían hacer así como que picudos, otros podían ser como rectángulos. Es un ejemplo, no era que postularan esto. Pero ellos sugerían que pues cada uno tenía distintas formas, así como un rompecabezas tiene distintas piezas y algunas se pueden combinar con otras, los átomos también tienen cada uno una forma distinta y hay algunos que se pueden unir con otros, pero otros que no. Entonces, si uno chocaba con otro y era compatible el que chocó con el que chocó, pues se unían. Si no, pues simplemente chocaban y se dispersaban a lo largo de toda la realidad. Entonces, ellos explican la realidad así y pues bueno, aquí ellos parecen ya solucionar el problema del movimiento. Existe espacio para que las cosas se muevan y estas se mueven por choques que dan entre sí. Hay un infinito espacio porque si hubiera un espacio limitado y un montón de partículas, pues seguramente solo habría muy poquitos seres y se juntarían en uno solo, o pasaría esto de que perderían movimiento. Entonces ellos postulan que el vacío es infinito, infinita es también la cantidad de átomos, y es eso lo que da la explicación de por qué hay distinta variedad de cosas. Pero aquí lo problemático para algunos filósofos, porque pareciera ser ya no problemático para nosotros, parece que el movimiento ya queda explicado así, pero para algunos filósofos lo problemático era la libertad, porque ellos decían, si todo está hecho de estas partículas primeras que se mueven y chocan entre sí, ¿cómo explicamos que nosotros somos libres? Tenemos la ilusión, según nosotros, de que podemos mover la mano si lo queremos, pero ¿cómo decir que somos realmente nosotros los que lo movemos y no la necesidad física de los átomos de moverse hacia, hacia ese lado? Incluso puede ser que nuestros propios pensamientos sean átomos moviéndose de tal forma que nosotros no controlemos y que nos hagan pensar ciertas cosas en lugar de otras. Ese fue el problema en que se metieron los atomistas como Leucipo y Demócrito, que de hecho cuentan algo muy interesante. Como ellos reducen toda la realidad a esto, meten también a los dioses olímpicos a este tramo de que son cuerpos atómicos a final de cuentas, que como todo va a terminar dispersándose. Entonces cuentan que Leucipo, de quien hay pocas noticias, del que no se sabe si existió o no, hay una interpretación que dice que Demócrito inventó el personaje de Leucipo y le atribuyó la teoría atómica con tal de que si había religiosos enfadados con esta teoría, no lo persiguieran a él como habían perseguido a Anaxágoras o como persiguieron a Sócrates después. Porque Anaxágoras decía que meteoros que caían eran piedras y no eran como que dioses, y pues al tipo casi lo matan por eso. Entonces hay una interpretación que dice que Leucipo realmente no existió y fue una invención de Demócrito para que no lo persiguieran. Él decir que Leucipo construyó esta teoría y no el mismo Demócrito, para así zafarse de broncas. Quién sabe si fue así o no, pero pues bueno, fue una idea muy escandalosa esta, la de la libertad. Y después llegarían ya, tras muchos años, los epicúreos, que serían quienes tratarían esto. Para los epicúreos, los átomos, bueno, no, antes de explicarles esto, los epicúreos creen que podemos explicar la realidad a través de los sentidos. Nosotros podemos percibir las cosas y las cosas que se nos presentan pues son las que realmente existen. Demócrito en su lugar diría que las cosas son cosas que vemos por convención, que decimos que son así porque así nos parecen, pero que son otras realmente. Y los epicúreos dirían no, o sea, tú ves esa silla y esa silla es así tal cual como tú la ves, verde, con color negro, entonces los epicúreos tienen la confianza en los sentidos, ellos creen que pueden explicar la realidad a través de los sentidos, pero también admiten que hay cosas que no pueden captar por los sentidos, como los átomos, que son unas partículas muy pequeñas según, pero pues cuando no pueden ellos explicar algo a través de los sentidos por ser muy difícil, como los rayos que no alcanzamos a ver de cerca por lo lejos que están,
pasan a usar un tipo de razonamiento, que es el razonamiento por analogía. Ellos dicen que así como las cosas funcionan aquí en la realidad que nosotros alcanzamos a percibir, funcionan también en los mundos más lejanos y más macros, por así decirlo, en los otros planetas que hay allá, y también en el mundo más micro, que es el de los átomos. De tal modo que si nosotros, por ejemplo, soltamos este marcador y vemos que cae hacia abajo, postulan que los átomos también caen hacia abajo, porque pues vemos que cualquier cosa que soltemos va a caer. Entonces, ellos lo que dicen es, en lugar de que sean movimientos así en forma de torbellino, son movimientos que van hacia abajo siempre. Entonces, todo átomo está siempre cayendo, según los epicúreos. Pero si todo átomo está yendo hacia abajo, pues parece que nunca van a chocar entre ellos, ¿no? A diferencia del otro, que eran movimientos así. Si todos van hacia abajo, pues parece poco probable que en alguna ocasión se unan. Entonces, lo que los epicúreos dicen es que los átomos, no sé si cada uno de ellos o algunos en especial, pero algunos átomos pues tienen una propiedad de moverse por propia voluntad. Entonces, estos átomos, haz de cuenta que pueden, bueno, todos caen necesariamente hacia abajo, pero el átomo mismo decide si moverse hacia el lado derecho, y si lo hace, pues se va a mover de manera que nos resulta casi imperceptible. Aunque nosotros no notemos ese movimiento, dicen ellos que existe, y es por ese movimiento que tienen voluntariamente que de repente pues pueden coincidir, y aquí ya van a venir a topar y unirse dos átomos, por ejemplo. Entonces ellos así postulan que la gente tiene cierto grado de libertad. Tampoco del todo, porque existen estas reglas físicas que impiden que se vayan hacia acá, pero pues sí, estos movimientos ligeros, pero que son libres, tienen los átomos. Y en especial los tienen los átomos del alma, dicen ellos, que son unos átomos que son esféricos. Todo este tiempo les he estado dibujando esféricos por la facilidad que me es dibujar un esférico, pero les digo, hay átomos de distintos tipos, con picos, con triángulos, pero ellos creen que los átomos del alma son esféricos, son los que son más fáciles de poder ser movidos, y estos átomos son los que tienen más la propiedad de moverse libremente. Entonces todos los tenemos según ellos en el pecho o en una parte cercana al pecho, y también dispersos a lo largo de todo el cuerpo. Creen que tenemos un alma que impregna toda nuestra carne, pero también creen que tienen como un alma del alma que está presente en el pecho, y esta alma del alma es la que nos hace movernos hacia lugares que nosotros queremos, puesto que decidimos a dónde mover todos nuestros demás átomos, y estos otros es como si movieran a los demás que... Ay, intenté ser una persona pero no me salió. Pónganle que estos son los del pecho, y estos demás átomos del alma que están dispersos a lo largo del cuerpo, pues son movidos por los que están en el pecho mismo, para que el brazo se mueva para acá, pónganle, o el brazo para acá. Entonces tienen esa teoría ellos, con la cual salvan la libertad. Y es de esta manera que los epicúreos después, pues van a hacer su teoría ética. Empecé introduciéndoles toda esta teoría física, porque para los epicúreos uno se ve libre de perturbaciones, de inquietudes, de preocupaciones si estudia la naturaleza, por el mismo placer que nos da el estudiar algo, pero también por ellos creer que si conocemos el mundo como es, podemos despreocuparnos del cómo no es. Ellos dicen, en lugar de que creamos que allá está Zeus enojado y a punto de dispararnos un rayo porque no le hicimos un sacrificio o algo por el estilo, dicen ellos que allá arriba pues hay nubes, y como todo está repleto de estos primeros elementos que son los átomos, las nubes también lo están. Y ellos dicen, ¿qué pasa cuando frotamos dos varitas de madera muy rápido? Pues sueltan chispa. Entonces, si estas varitas están compuestas de átomos, es probable que también acá en las nubes, que están repletas de átomos, hagan fricciones unos con otros los átomos, de tal manera que como la varita que suelta una chispa pequeña, acá en las nubes se suelte una chispa pero que sea muy grande, la cual va a ser el rayo. Entonces usen el razonamiento por analogía, les digo. Lo que funciona para nosotros acá en el mundo que podemos percibir, puede que funcione para acá en el mundo que nosotros no alcanzamos a tocar del todo, por lo lejos que está de nosotros. Y no dicen que esta sea la única explicación.
dan alrededor de 10 explicaciones más para cada fenómeno, porque usan una técnica que el escepticismo ya estaba haciendo en este entonces. Los escépticos decían que de un mismo fenómeno podías dar un montón de explicaciones, incluso explicaciones que fueran contradictorias entre sí, y lo que hacían con esto era decirte, oye, pues todas estas suenan sensatas, pero ¿cuál de ellas es la correcta? ¿Cómo vamos a determinar cuál de ellas es la correcta si parece que no tenemos medio para verificar alguna de ellas? Con lo cual ellos pasaban a suspender el juicio, abstenerse de decir que esto era verdad o que aquello era falso, y decían, pues puede que sea así, puede que no sea así. Entonces los epicúreos parece retoman esto y lo que hacen es pues hacer como una recopilación de opiniones o bueno, de explicaciones sobre fenómenos, de tal modo que, póngale, tenemos 20 explicaciones sobre cómo se dan los rayos y unas 5 tienen que ver con los dioses y otras 15 tienen que ver con elementos físicos. De modo que le dicen a la gente, oye, pues parece más probable, ¿no? Que suceda según reglas físicas y no reglas de dioses. Con lo cual intentan aplacar el miedo a los dioses. Porque los epicúreos, su misión es aplacar los miedos de las personas, y tienen eso por misión. Para ellos la filosofía es inútil si no cura las almas de las personas, y su filosofía está orientada a hacer razonamientos filosóficos que vayan dirigidos a apoyar a las personas, a quitarles angustias. Tienen este cuádruple remedio. Su filosofía ética se puede sintetizar en eso: que los dioses no son de temer, la muerte tampoco es temible, el bien es fácil de adquirir y el mal fácil de soportar. El de los dioses, pues ya lo vimos más o menos. Ellos dicen también de los dioses que sí existen, y está muy chido cómo dicen que sí existen, porque tiene que ver con su teoría del conocimiento. Para los epicúreos, todos los cuerpos tienen una superficie, como es pues nuestra carne más próxima que todos alcanzan a ver. Y estas superficies tienen también átomos, pero que se empiezan como que a alejar de la carne que ocupaban antes, del espacio que ocupaban antes, y esto lo deducen de que pues hay muchas cosas que sacan de sí otras. Por ejemplo, los volcanes pues hacen erupción y sacan lava. Nosotros hablamos y sacamos palabras, o podemos sudar, podemos sacar aire. Ven que hay muchas cosas que sacan de sí otras y dicen, ok, entonces creemos que los cuerpos tienen átomos en toda su superficie que van a alejarse del cuerpo, dejar ser parte de él, y así estos átomos que estaban mero acá en la superficie van a pasar a moverse para acá. Y eso pasa con todos los cuerpos, constantemente están emanando de sí cosas, y nosotros podemos percibir a los cuerpos gracias a nuestros sentidos, ya que si hay alguien al lado de esta persona, pongan que estos son sus ojos, todos estos átomos van a llegar aquí a la vista, de tal modo que como siempre todos los cuerpos están emanando partículas, bueno, ellos les llaman imágenes, arquetipos o simulacros, que son representación fiel de lo que es toda esta parte. Y si toda esta parte pues nos da estas imágenes de sí, pues lo que va a llegar a los ojos es una imagen completa de la imagen en cuestión. Si yo me enfoco en este Isaí, por ejemplo, pues voy a recibir todo lo que mi vista me permite percibir de Isaí. Y él está emanando, según los epicúreos, imágenes de sí siempre, y hay unas que se van para allá, otras para atrás, que yo no alcanzo a percibir, pero las que alcanzo a percibir son las que salen hacia el frente, y pues yo las percibo con mi vista. También ocurre con el oído, los átomos se van por el aire, y ellos explican que a veces nosotros no podemos percibir las cosas tal cual como son, porque puede que en esta emanación de partículas del cuerpo de Isaí hacia mí haya un ventarrón que mueva todos los átomos hacia allá. Entonces, pues ya no alcance a percibir eso. O puede ocurrir que haya algún fenómeno que impida su movimiento, pero es muy raro, dicen esto, porque si todo está hecho de átomos y nosotros podemos percibir las cosas a través de nuestros sentidos, entonces dicen ellos, lo más lejano que parece que tenemos de nosotros, que alcanzamos a percibir, es el sol. Y el sol en cada mañana, pues vemos que alusa todo lo que está aquí en la Tierra. Entonces dicen ellos, oye, pues qué impresionante, ¿no? Que algo tan lejos alcance a darnos una imagen de sí, y eso seguramente es porque estos átomos
estas imágenes, arquetipos, simulacros que las cosas se desprenden de sí, se mueven muy rápido. Entonces ellos dicen, si estas imágenes que están en el Sol, que están muy lejos, alcanzan a llegar hasta acá y las alcanzamos a perseguir muy pronto, pues que no va a ser así con todas las cosas. Entonces todas las cosas desprenden átomos de sí muy rápido. Y para ellos, como todos los pueblos creen en algún tipo de Dios, dicen, oye, pues parece poco probable que alguien haya inventado el concepto de un Dios, ¿no? Si de todo lo que hablamos es de algo que existe, pareciera, o de algo que armamos con otros conceptos. Pónganle ustedes que si existiera el unicornio en ese momento en la mitología griega, pues pensarían, a lo mejor alguien tomó la imagen del cuerno, la imagen del caballo, pero pues de los dioses es una imagen que está muy dispersa a lo largo de todos los pueblos. Entonces dicen ellos que los dioses existen, pero muy lejos de este mundo, y que sus imágenes, pues igual que las del Sol, nos vienen desde muy lejos y llegan hasta nosotros. Y como no alcanzamos a ver sus formas, como la del Sol sí alcanzamos a verla, pues nada más sentimos como que la presencia de ellos, más no tenemos seguridad de cómo se ven. Los epicúreos dicen que se ven como personas, pero no tienen tampoco manera de verificar que se ven como personas. Han interpretado algunos autores que postulaban esto los epicúreos porque como consideraban a los dioses un modelo a seguir en nuestro actual, pues cómo es que las personas iban a seguir una esfera, por ejemplo, si decían que el dios era esférico o un triángulo. Entonces, si los dioses se veían como humanos, pues qué mejor para nosotros que sentirnos familiarizados por ellos y seguir sus maneras de actuar, que eran unas en las que estos dioses se mostraban siempre en una eterna felicidad, porque para los epicúreos, pues el dios se distingue del humano en que pues es eterno y feliz, lo que nos parece más inalcanzable a nosotros. Sería raro que anden como los dioses de la mitología griega, que hacen muchos berrinches, o que incluso hay una anécdota, cuentan, de que no me acuerdo qué dos dioses, pero que dos dioses bajaron a un pueblo y fueron de puerta en puerta buscando posada. Nadie los aceptó, excepto dos personas. Para esto los dioses tenían un cuerpo distinto al de ellos, algo así como Loki, que puede tomar distintas formas. Entonces fueron de puerta en puerta, nadie los aceptó excepto dos ancianos, y a estos dos ancianos los dioses pues se les mostraron como tal ya ahí en el lugar y les dijeron, ustedes van a ser los únicos que sobrevivirán de este pueblo, porque todos los demás nos rechazaron la posada y vamos a mandar una inundación para que mueran todos. Entonces, en la mitología griega hay dioses que son así muy iracundos. Entonces, para los epicúreos esto no parece ser cierto, porque si no, ¿en qué se distinguirían los dioses de nosotros? Serían muy iguales, quizá nomás en su inmenso poder, pero pues ellos creen que alguien, creo yo, que yo interpreto de esto que ellos creen que alguien con un inmenso poder seguramente lo usaría para la felicidad, puesto que según ellos todo ser vivo, animal, humano, tiende a satisfacer sus placeres. Entonces, qué mejor si alguien tiene un inmenso placer, digo, un inmenso poder, procurarse con él todo el placer que les sea posible. Ellos ven en los animales que siempre buscan comer, buscan aparearse, buscan dormir. En los bebés dicen que eso también, que buscan huir del dolor que les puede acaecer algo, como por ejemplo un niño puede intentar huir de una inyección porque le duele, pero se sienta bien si alguien le ofrece un dulce. Entonces los epicúreos ven que parece ser de ley que todo ser vivo siempre tiende al placer y huye del dolor. Entonces, si existe un dios, creo yo, que tenga un poder inmenso como Zeus, pues, y con este poder puede hacer que eh, puede tener una felicidad más segura que la de nosotros al poder proveerse de todo lo que nosotros no, pues qué mejor que se quede en su mundo proveyéndose de felicidad siempre. Porque para los epicúreos, si los dioses ya son felices y viven eternamente y no quieren perder su felicidad, no hay manera de que se acerquen a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque sería como si ustedes ya estuvieran felices, por ejemplo, en sus casas, tuvieran una cierta cantidad de riqueza, estuvieran sanos y tienen la posibilidad de ir a una aventura allá afuera. Pueden ir a la aventura con el riesgo de que sufran alguna enfermedad, de que les roben. Entonces, si hay alguien que no quiere perder su felicidad, pues no creen los epicúreos que esa persona querrá ir allá afuera a arriesgar toda su felicidad. De tal manera que si los dioses son eternos y son felices, pues ellos
no querrán meterse en asuntos humanos porque se arriesgarían a perder lo que ya tienen. Y es un tanto contradictorio porque si tienen un poder inmenso quizá puedan recuperar todo su bien después, pero los epicúreos creen que acciones malas quedan metidas en la conciencia de tal manera que uno no puede continuar estando tranquilo a lo largo de las semanas que pasen después de que haga uno algo malo, porque se sentirá pues mal, según ellos. A pesar de que nadie los haya descubierto, puede que sientan el temor de que alguien los descubra y que les ponga un castigo, o de que hayan cometido algo pues que ellos realmente no querían hacer, pero que hicieron por provecho de sí o algo. Creen los epicúreos que uno pues va a tener como trauma o ansiedad que solo se podrá curar si uno dice lo que tiene que decir, si uno confiesa, por así decirlo, su pecado. Y Epicuro tenía una función algo semejante a esto en su jardín, porque en un tiempo en Grecia en que la situación estaba muy fea, pasaron todos de estar en una democracia en la que podían participar, la mayoría, con exclusión de niños y de mujeres, pero donde la mayoría podía participar, incluso creo campesinos, a los que les daban la posibilidad de participar en pongan ustedes debates o decisiones públicas, pagándoles las jornadas laborales que iban a perder por ir a votar o a platicar. Pasaron de estar en una época así, les digo, que había esta democracia, a estar sometidos a los deseos y caprichos de varios tiranos. Entonces, había un tirano que venía, intentaban conquistar, y luego perdían su reino, venían otros, y pues la ciudad de Atenas, u otras, no me acuerdo cuáles, pero Atenas al menos, quedó así, al ir y venir de los deseos de líderes que se movían por sus caprichos. Y en un entorno así, los epicúreos se juntaban en un jardín. Póngale que todo esto es el caos y ahí está el jardincito bien bonito de los epicúreos. Y ahí se la pasaban ellos. Y ellos lo que hacían era reunirse aquí para hablar de filosofía o de alguna cosa personal. Y era un espacio muy pequeño. Hay un testimonio de Cicerón que dice que fue tipo de tour a Atenas y que pasó por las escuelas famosas, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, creo, y entre esas fue al jardín, pero que era algo muy pequeño, él cuenta, no era tan inmenso, era un huerto muy chiquito, y Epicuro se hizo de él gracias a donaciones de sus amigos y apoyos. Él da un valor muy importante a la amistad, después vamos a ver. Eh, pero les digo, en medio de este jardín, pues la gente intentaba consolarse y allá afuera estaba toda esta turbulencia. Hacían incluso los griegos, según García Gual cuenta, el autor de este libro, se lo sugiero de hecho si quieren conocer de epicureísmo, está aquí en la biblioteca. Él cuenta que en ese tiempo incluso llegaron a hacer como altares hacia la fortuna y a la necesidad, divinizándolas a estas dos, por esto de que pues Grecia estaba sometida a muchas cosas a las que antes no, y que parecía que llegaban de la nada. Entonces, los epicúreos lo que hacían era reunirse o varios en conjunto aquí a celebrar, a platicar, a filosofar, o reunirse unos pocos con el maestro que era Epicuro, y Epicuro tomaba algo así como una postura de psicoterapeuta, porque lo que hacían era que los que iban con él se confesaban y este Epicuro no lo soltaba hasta que confesaran todo lo que tenían que confesar, si habían hecho algo mal, y no era que hubiera algo así como el mal objetivo. Ellos decían que todo lo que ocasionara dolor era malo, pero tampoco era como que todo lo malo tuviera que ser evitado. A veces hay unas cosas como las inyecciones que nos las ponen y nos duelen, pero que nos dan beneficios como la salud a largo plazo. Entonces, no era algo así como que ellos creyeran que hubiera un mal objetivo, pero sí que había algunas personas que creían haber hecho cosas malas por las cuales pues podrían redimirse, podrían confesarlas y al hacerlo pues sacarían de sí como que eso que tenían que les estaba apretando, estrujando. Entonces Epicuro tomaba como esa posición de psicoterapeuta y primero dicen que su método era hacer como un acercamiento algo cálido, amistoso con las personas. Y ya después era un tanto más duro. Y Lucrecio, que es un filósofo, poeta epicurio, está muy chido este poema. Es un poema en 6 libros que cuenta el sistema físico de los epicúreos, ético también. Y Lucrecio lo que hace es valerse de la poesía como si fuera una miel endulzante para exponer los razonamientos filosóficos del epicurismo a las personas, que de exponerse por sí solos
pues harían que uno se alejase y saliese corriendo. Pero Lucrecio lo que hace con su poema es como endulzar toda esa filosofía para que uno la vea bonita, la esté leyendo, se sienta atraído por ella, y de repente ya en el momento último, ¡pam!, de decirle a uno que estaba equivocado y que el amor es una enfermedad y que es algo que nos causa inquietud y que nosotros tenemos prejuicios sobre quién sabe qué tantas cosas. Está muy chido porque se reserva eso muchas veces hasta el final. Imágenes en que pone a uno en la posición de alguien que ha cometido muchas faltas, pero que no ofende ni nada, sino que simplemente le dice su posición de estar mal para decirle cómo podría pasar a estar bien. Dicen que Epicuro hacía algo similar con sus preguntas. Primero empezaba muy suavecito y después ya empezaba casi casi a regañar con enojos a las gentes. Y es curioso porque dicen que tras su muerte pusieron unos retratos de Epicuro tipo como o bustos también, y también que la gente tenía anillos que tenían como que la cara de Epicuro, de ahí dibujada. Y esto era porque para los epicúreos, el traer a la memoria algunas ideas básicas hacía que uno recordara o interiorizara en sí todo el sistema filosófico que exponía Epicuro, como en 40 libros que se han perdido y de los que nos han quedado muy poquitos fragmentos. Todo lo que nos queda de Epicuro se puede resumir en estas cuantas páginas de este librecito. Pero él escribió un montón de obras. Cuentan que más de 40, por ejemplo, o algo así del estilo. ¿Este libro está aquí en la biblioteca? No, no, pero trae casi todas las obras completas y trae como la mitad de ellas. Sí está aquí. Igual lo pueden consultar y lo tengo en digital, se los puedo pasar también. Si quieren me pasan sus teléfonos al rato. Ahí puse una hoja para que se registraran al final. Pueden ponerme sus teléfonos y les paso el texto en digital. O se los puedo prestar también si quieren. Ahí si gustan. Y pues bueno, les digo, eh, Epicuro consideraba muy valiosa la memoria porque uno así podía recordar todo esto. Y pues ponían ahí, les digo, imágenes de Epicuro en el jardín, traían sus anillos para recordárselo. Y dicen que existía incluso este lema de que haz todo lo que hagas como si Epicuro te mirara, con tal de tenerlo presente como si fuera casi un dios. Y hasta lo veneraban como un dios, cuentan algunos, que por lo bueno que era, algunos se arrodillaban y le abrazaban las piernas, porque había él liberado a la gente de sus temores, como los dioses que les digo. Y bueno, ya les hablé mucho de los dioses. Ahora quedan estos otros tres, que es lo que creo que les podría exponer ahorita aquí. Dicen ellos que la muerte no es algo temible, y es algo muy simple para los epicúreos, porque, y se relaciona con lo del mal también, porque para ellos, voy a borrar esto, para ellos les digo, eh, nosotros como carne estamos constituidos por átomos, pero va a llegar el momento en que moramos y todos estos átomos se van a dispersar, de modo que lo que somos nosotros como personas, como Alberto, como Gonzalo, van a dejar de existir, o al menos pues existirán solamente la memoria de las personas. Y también dejaría de existir el alma, o sea, como esa constitución del alma que nos explicabas al principio. Sí, al final cuentan ellos, puede que nos sobrevenga alguna enfermedad que haga que todo esto empiece a entrar como en colapse. Y, y también, algo que no les conté, como nosotros emanamos de sí estas partículas, explican a través de esto que es importante comer, porque es en la comida que trae átomos también que se reponen todos los átomos que perdemos en esto. Y no explican algo así como que la vejez se desprendan más, pero la vejez, cuentan, es un estado en el que uno pues ya batalla para comer, está más enfermo, capaz es más difícil que se repongan los átomos de uno y capaz puede ser por eso que uno muera más fácil para los epicúreos estando de viejo, por ya no tener tan altas defensas, por así decirlo, o algo así. Entonces, uno pues muere, sus átomos no, ellos siguen ahí existiendo, pero ya no juntos en un conglomerado. Y si el conglomerado de los átomos era lo que nos daba nuestra identidad y ya está disperso, pues ni modo, valió. Pero ellos están abiertos a la posibilidad de que los átomos que constituían nuestra alma en algún momento se vuelvan a juntar. Pero es muy difícil porque estando los átomos dispersos en un espacio infinito, en que se mueven todos cayendo,
pues qué difícil sería que todo se acomode tal cual como antes estaba, ¿no? Pero dicen ellos que los átomos pues se dispersan y si nosotros perdemos nuestra identidad al morir, entonces no podemos decir, al menos lógicamente posible creo, que nosotros sufriremos en la muerte, puesto que para cuando nos llegue la muerte nosotros ya no estaremos. Está hasta algo como contradictorio decirlo, que nos va a llegar la muerte. Es como si nunca nos llegara, porque si llega, nosotros ya no vamos a estar, según ellos. Entonces, nosotros sentimos también gracias a esta constitución que tenemos. Y si esta constitución se separa toda de sí, pues no va a haber ningún mal que sintamos, ningún dolor que sintamos tampoco. Entonces, al momento ya en que moramos, en el mero momento de morir, no lo que le antecede antes de breves sufrimientos, así, sino en la mera muerte, nosotros ya no existimos y no hay por qué sufrir. Y ellos, pues, se enfrentaron a que la gente les dijera, bueno, dicen que en la muerte no se sufre, pero ¿qué tal esos 5 o 10 minutos antes de que uno muera, en que uno se está convulsionando o está tirado soltando babas, yo qué sé, que uno ya está en muy grave estado? Lo que dicen los epicúreos es que al parecer, según ellos, todo dolor que sea muy fuerte tiende a durar muy poco y todo dolor que sea muy leve tiende a durar mucho. De modo que si nos sobreviene un dolor que es muy fuerte, pues nos puede consolar pensar, pues ya va a acabar pronto, por la misma naturaleza de este dolor o porque me va a matar. Entonces están esas dos vías y ya uno se hace la idea de que pronto todo esto va a acabar. Pero no solo se quedan aquí, sino que este Epicuro mismo, a ver si lo encuentro, tiene una carta que escribió en sus últimos días antes de morir. Sí, ¿la alcanzan a ver? ¿Alguien la quiere leer? Puedes leer. A ver. Dice, en efecto, hoy, cuando te escribo esta carta, hace 7 días que no me ha salido ya nada de orina, y continúan los dolores que llevan a uno al final de sus días. Por ello, si pasa algo, sé administrador de los niños de Metrodoro durante 4 o 5 años sin gastar cantidad alguna superior a la que precisamente ahora gastas conmigo. Y hay otra carta también que se complementa con esta. Creo que no la anoté. O sí, a ver, espera. Bueno, en esa otra carta, en lo que la busco y se las comento, Epicuro da noticia de esto mismo, de que ya está a punto de morir. Pero la diferencia que hay entre esa carta y esta que acaba de leer Isaí es que menciona que contrapone los dolores que siente con las pláticas que tuvo antes. Dice, es este texto de aquí. Sí es ¿verdad? Sí. Cuando estoy pasando cuando estoy pasando y a la vez acabando los felices días de mi vida, te escribo las presentes líneas. Me continúan las afecciones de vejiga e intestinales, que no dan tregua al exceso de gravedad que les es propia. Pero se enfrenta a todo eso la alegría espiritual, fundada en el recuerdo de las conversaciones filosóficas que sostuvimos nosotros. Entonces, este Epicuro lo que está haciendo aquí es traer otra vez a colación lo que ya les había comentado hace rato, de que la memoria es algo muy poderoso que nos hace como que sentir lo que uno vivió en ese recuerdo, como la filosofía que uno aprendió, por ejemplo, que puede traer la colación entera a partir de preceptos muy breves, y también en el mismo momento de sufrir, uno puede traer a colación recuerdos de pláticas con amigos, de conversaciones filosóficas así como él hizo, y según contraponer los dolores del cuerpo con estas satisfacciones del alma. Entonces, pues así es como él arremete contra esta idea de que la muerte es algo a temer. Tampoco él cree que haya dioses que nos pongan algún tipo de castigo, algún tipo de premio, por lo que les mencioné hace rato. Los dioses no intervienen en nuestro mundo si es que existen. Entonces, ellos pues solucionan el problema de esa manera. Y a su vez, ya por último, ellos consideran que el bien es fácil de alcanzar. Ven que la gente se la pasa arrastrándose por obtener riquezas, por hacerse políticos, líderes, tener un gran puesto. Y todo esto con la promesa de que van a ser felices.
Pero para los epicúreos, todo esto pues resulta ser algo, le llaman ellos vano o hueco, opiniones huecas, que son algo, si quisiéramos verlo como un cuerpo, sería un supuesto cuerpo que realmente no tiene nada dentro, como una cáscara quizá. Son opiniones que no tienen realmente razonamientos detrás de sí y que se pueden fácilmente dejar de lado y conseguir uno, pues, el bien de una manera más fácil, que es aquel que procura la estabilidad del cuerpo. Para ellos, pues procura el mismo placer el comer un pan y agua cuando uno tiene hambre que a comer una mesa llena de, en nuestro caso, libros, por ejemplo, o de un gran banquete. Para ellos nos podemos saciar muy fácilmente. Y la felicidad ellos no la ponen como otros filósofos sí al final de nuestra vida, en el momento en que los dioses nos van a juzgar, sino que la ponen en el mismo momento presente. Si uno está comiendo ahorita, pues está contento. Si uno está estudiando, también lo está. Entonces, ¿para qué dejar todas estas cosas que no son fáciles de realizar por perseguir sueños que muy difícilmente podremos alcanzar? Ellos creen que pues todas estas cosas que los humanos suelen perseguir son cosas que la naturaleza hizo que fueran difíciles de alcanzar. Y todas las cosas que nos proveen de, de sanidad o de felicidad, pues son muy fáciles de adquirir. O al menos en un tiempo como en el de ellos, de que pues había árboles por ahí, podían tomar algunos que otros frutos. Pero pues para nuestra época contemporánea, pues podría quedarse así, con que uno tenga algo de trabajo y lo que obtenga lo use pues para pagarse lo más básico. Creen ellos que eso, junto a las amistades que tienen con los demás, que es de las cosas más valiosas, superior incluso a la filosofía, uno ya va a estar tranquilo, a pesar de que no tenga una gran ambición. Entonces, pues ellos lo llevan a este plano. Y, pues bueno, al lado de ellos quisiera mencionarlos también. Están los cínicos, que los quiero traer a colación para contraponerlos con la imagen del epicurio, y así como que perfilar un poquito mejor quién es un epicurio. ¿Por qué? Porque es muy común desde que ellos existen hasta el momento presente que uno entienda por epicurio a alguien que se entrega a grandes banquetes, a orgías o relaciones sexuales día tras día, cuando no, eran otros filósofos estos los que sí postulaban cosas así por el estilo, pero digo yo que estaría bien tratar a los cínicos para perfilar más lo que sí es un epicurio y lo que no. Porque incluso hace días un amigo vio que estaba leyendo aquí en la biblioteca uno de estos libros, y estaba bien chistoso porque pues ya ven, hay algo de silencio aquí. Ese día no había tanta gente, pero sí la había. Entonces yo estaba leyendo y me dijo, güey, ¿qué onda? Andas leyendo a Epicuro. Él es el que decía que todos son de todos, ¿no? O sea, que si quería yo podía estar contigo y luego contigo y no podían negarse porque teníamos un pacto y de que mis cosas eran tus cosas. Los cínicos eran un tanto tramposos porque eran como unos mendigos que andaban ahí viviendo como pobres y ellos decían, los cínicos, que los sabios son amigos de los dioses y los dioses poseen todo. Y si los amigos, para ser amigos, tienen que compartir sus cosas, entonces los dioses les comparten a los sabios, por extensión a los cínicos, todas sus cosas. De tal modo que así los cínicos pueden ir a alguien, con alguien y quitarle lo que estaba comiendo, o agarrar algo que esté ahí tirado, o lo que quisieran hacer. Ellos decían que eran ciudadanos de todo el mundo, no de Atenas, sino del mundo. Fueron los primeros cosmopolitas, dicen. Entonces, se ha infundido esta imagen de que el epicurio es algo así como el cínico, porque el cínico era alguien muy desvergonzado, o sea, se andaba por las calles y hacía lo que le daba la gana. Si quería comer en la plaza pública, comía en la plaza pública. Y esto es algo que a nosotros no nos sorprende mucho, pero en su entonces en Atenas, en la plaza pública estaba mal visto que la gente comiera. Los únicos que comían eran los esclavos. Entonces, pues, que un cínico lo hiciera era como que desprenderse de toda esa idea, saber que existía, pero pues ellos podían muy bien, porque tenían una buena habilidad de retórica, contraargumentar con la gente que le venía y de manera muy chistosa. O sea, no era que los ofendieran y ellos soltaran un argumento muy largo, sino que ellos hacían cosas muy curiosas. Por ejemplo, está esta anécdota que dicen, al oír cierta vez que el flautista Dídimo había sido atrapado en adulterio, o sea, meterse con alguien
tener relaciones sexuales con alguien quizá que incluso ya tiene alguna pareja, dijo Diógenes que merece que le cuelguen por su nombre, porque dídimo en griego guarda cierta semejanza con la palabra que designa al pene. Entonces dijeron, pues miren, justo cometió un crimen con su pene y vamos a poder colgarlo poniendo su nombre y la gente va a saber que cometió un crimen relacionado con su nombre, que es pene. Entonces, ellos se burlaban de la gente que veía un poco virtuosa o que creían que había actuado mal en algunas cosas. Entonces, los cínicos tenían ese toque de carisma. Ellos decían ser perros y ladraban a sus amigos si sus amigos hacían algo mal, y también a las demás personas si las demás personas pues hacían algo muy estúpido. A ellos, tanto los cínicos como los epicúreos, les molestaban un tanto los sofistas. Hay dos imágenes del sofista. El sofista como un estudioso que sabe mucho de astronomía, es una imagen muy respetada, pero también está el otro sofista que dice saber mucho, da clases de retórica, aparenta ser filósofo y da un argumento filosófico según él de las cosas, pero no vive de acuerdo a él. Y en ese tiempo en Grecia la gente vivía muy de acuerdo a sus filosofías, era algo que se vivía más que se teorizara, pues. Entonces, Diógenes vio que una persona estaba dando una clase en público, póngale que así como yo ahorita. Entonces, a Diógenes, pues no le parecía tan correcta esta persona, veía que era muy viciosa. Entonces, dicen que pongan ustedes que llega un loquito medio encuerado aquí con nosotros y trae un pescado y empieza a cachetearnos a todos, y en especial a mí. Ese era Diógenes, empezaba a cachetear a este güey, y pues ya se les fue todo el círculo de gentes, y el Diógenes estaba de que, qué fácil, ¿no? O sea, la sabiduría se cayó con un pescado. Entonces, esos eran los cínicos. Eran gente que quería denunciar esas apariencias que tenían las personas e instarlas a que fueran por un mejor camino. Pero los cínicos, al igual que los epicúreos, instaban a la gente a perseguir los placeres que eran fáciles de conseguir, pero a un extremo muy, muy distinto a los epicúreos. Los epicúreos sí querían tener su casa, su vestimenta, creían que eso era natural, que los humanos se protegiesen con cosas, pero los cínicos, si la tenían, se la ponían. Si no, pues podían andar ahí encuerados y lo único que tenían era su tipo contenedor de agua, algo de ropa, y la misma ropa que tenían dicen que lo usaban como almohada en las noches. Y los cínicos decían ser también como los pájaros. Si pasaba una temporada en que hacía mucho calor y ellos no querían el calor y tenían la oportunidad de irse a un lugar en el que hiciera más frío, se iban a donde hacía más frío. Y si no, se quedaban en el lugar en el que hacía mucho calor. Y viceversa. Si hacía mucho frío, buscaban salir, pero si no podían, dicen que abrazaban incluso estatuas que estaban así heladas o con casi hielo y caminaban descalzos con tal de adecuar su cuerpo al clima y según ellos ya hacer que su cuerpo no sufriera. Entonces, esto era algo muy extremo que hacían los cínicos, pero los epicúreos no se aventaban a este punto. Para ellos había otras formas como de mitigar los dolores, así como el recuerdo que les digo. Si uno está sufriendo, en lugar de haberse entrenado antes para no sufrir, pues traer nada más el recuerdo de cosas bonitas. Nietzsche, en algún texto, luego se los traigo, es una imagen muy chistosa en contraposición de los cínicos y los estoicos con los epicúreos, y dice Nietzsche de estos dos que son gente que es como si comiera piedras para hacer que su panza resista cualquier cosa que coma, sean insectos, sea madera. Son gente, el cínico y el estoico, aunque el estoico más mitigado, que busca pues defenderse de cualquier calamidad. Y el epicúreo también en cierto grado, pero él con esta diferencia de que es un poco más ligera su forma de actuar, es más precavida. Y dice Epicuro que incluso en la moderación hay límites, porque pues les digo, los cínicos andaban ahí según viviendo acorde a la manera natural y feliz, pero pues andaban haciendo todo ese despapalle. Mientras los epicúreos pues se quedaban en su jardín y no se exponían a salir allá afuera, porque de hecho ellos tenían una opinión de la política que causaba mucho impacto en su momento y quizá todavía en el presente, que es que uno no se debe, para ser feliz, meterse en la política. Se le debe dejar ese papel o a los que tienen una naturaleza muy ambiciosa y movediza que no pueden quedarse quietos, o a los, por así decirlo, ineptos, que ellos no buscan cambiar los epicúreos. Es una opinión muy polémica en la que vamos a entrar los próximos días. Hacen ataques contra la política, la paideia, que era esta educación famosa que daban los griegos y que tanto se alababan, la religión. Y los epicúreos son un tanto más
apaciguados que los cínicos, porque los cínicos, les digo, sí hacían cosas tremendas. Está la famosa anécdota del pollo de Platón, que Platón decía que el humano era un bípedo sin plumas, y Diógenes fue a una frutería, agarró un pollo y empezó a desemplumarlo, todo para enseñárselo a Platón y decirle, este es tu hombre, Platón, un bípedo sin plumas, ahí está. Y ya dicen que Platón nada más le puso la añadición de que es un bípedo sin plumas y con uñas. Entonces, ¿no? Dicen que no hizo mucho esfuerzo Platón, pero el epicurio, a diferencia del cínico, les digo, va a ser un poco más mitigado en su crítica, va a intentar pasar un poco más desapercibido, y no lo va a hacer lo que diga con miras a hacer una revolución social, que dicen algunos que era lo que buscaban hacer los cínicos con sus tipos performance allá afuera, sino que ellos van a estar aislados aquí en el jardín o en donde sea que anden y viviendo felizmente en comunidad. Entonces, pues esa es la distinción que hay entre un epicurio y el cínico. Entre el escéptico y el epicurio hace rato la mencioné tantito. La diferencia que hay más presente entre ellos, entre el epicurio y el escéptico, es que el escéptico se pone a dudar de todo, excepto de sus sentidos. Los escépticos dicen, si tú sientes que la miel es dulce, pues para ti la miel es dulce, pero no puedes decir que sea dulce para los demás, porque pues no tienes las experiencias que los demás tienen. Se abstienen de decir que las cosas son de esa manera para todos, aunque dan sus explicaciones de los fenómenos. Y ellos, los escépticos, está bien chido, dicen que en sus investigaciones pues se abstuvieron mucho de juzgar y que obtuvieron así la serenidad del espíritu, del ánimo, y fue como meramente accidental. Pero los epicúreos decían que uno no puede estar tranquilo si no tiene certeza sobre la realidad. Así es por esto que pasaron a postular todas estas ideas de los átomos para darle a la gente según más tranquilidad. El escéptico no, él dirá, no, pues, o sea, que allá vayan ellos que dicen que esto es verdad, pero nosotros estamos tranquilos sin saber qué es falso, qué es verdad. Y había de extremos a extremos. Dicen que había un escéptico que podía caminar, pónganle ustedes que esto estuviera todo vacío y nada más hubiera una palma, un tronco, y que había algún escéptico que pasaba sobre ella sin preocuparse ni nada, y que sus discípulos ahí iban como que a jalarlo porque les daba miedo que él se fuera a caer, porque eran un tanto indiferentes también. Y el epicurio no, él es más, digamos, preocupado tanto por sí y por los demás, al punto en que dicen que ellos, aunque parezca caer en contra de sus ideas de buscar el placer de la manera más fácil y procurárselo siempre, pero con moderación, dicen ellos que se pueden sacrificar por un amigo. Y está bien chido porque vamos a ver en las otras sesiones cómo el amigo es como el punto paradójico de su filosofía. Porque para ellos, pues nosotros nos abastecemos de bienes, de ideas que nos traen seguridad de la realidad, pero qué más impredecible para nosotros es el tener a una persona de la cual no podemos decir con certeza que se va a mover para allá o para acá. Y entonces para el epicurio es un riesgo muy grande el tener un amigo, porque bien nos puede traicionar un día o bien nos puede ayudar y consolar. Entonces dan un valor muy grande al amigo, pero pues parece irse en contra un tanto de su filosofía, les digo, porque ellos tratan de procurarse solo lo que les trae más estabilidad. Entonces, pues eso sería todo hasta hoy. La siguiente semana podemos ver esto que les digo de política, religión, podemos leer unos fragmentos de Lucrecio y hacen unos ataques muy chidos a la religión, les digo. Y hay una filósofa que se llama, no puse la imagen, busco. Hay una filósofa moderna, Émilie du Châtelet, que no dice ser epicuria, pero que en sus textos tiene muchas semejanzas con ellos. Entonces, también podemos en la última clase leer cómo ella tiene ciertas ideas semejantes a los epicúreos, decidir si es epicuria o no, y ver también su paradoja, que similar a la de Epicuro con la amistad, en Emily es la del amor. Ella no sabe si amar o no amar, por ejemplo, puesto que supone un ir y venir de emociones que perturban a uno constantemente. Entonces, pues eso es más o menos lo que veremos en las sesiones, por si les interesa venir. Y pues sería todo por hoy. ¿No tienen dudas o algo? No. No cuenta como AFI. Sería chido, pero no. Pues bueno. Aquí les dejé algunos libros por si les interesa checarlos.
Todos están aquí en la biblioteca, sección de